Mi nombre es Mónica Rocha, soy parte del Centro de Estudios Populares, un centro de investigación acción en Bolivia. Tenemos aquí la presencia de Stasiek Chaplitsky. Estamos muy contentas porque nos pueda acompañar el día de hoy. Y también tenemos la presencia de Huáscar Salazar, ambos son investigadores también del Centro de Estudios Populares. Bueno, estamos inaugurando este espacio un poco en la perspectiva de los espacios de debate, de diálogo que solían haber en nuestro país y que se han trasladado, como vemos hoy en día, a los espacios más virtuales, ¿no? Con pocos espacios de presencialidad. Entonces, también es un desafío para nosotros, nosotras, de alguna manera promover estos espacios donde podamos dialogar cara a cara. En ese sentido, este espacio no es un seminario, no es un espacio donde el experto o un grupo de expertos van a hablar y el público solamente va a escuchar. Por lo contrario, es un espacio en el cual cada una de ustedes está invitado a poder dialogar, poner en discusión su posición respecto a lo que está pasando en nuestro país y en este caso sobre la crisis actual que venimos atravesando ya un buen tiempo, que además tiene diferentes matices, eso, ¿no? Si tenemos la mediación capitalista, dineraria, si tenemos la mediación patriarcal, si tenemos las mediaciones de clase, hoy en día también estamos atravesando mediaciones tecnológicas que son barreras para el diálogo, y de ahí también la necesidad de este espacio, lo vemos como una urgencia para poder construir, ¿sí? Sentidos comunes sobre lo que está pasando y podamos encontrarnos y de alguna manera disipar la polarización que hace pensarnos que todos pensamos igual y que cuando alguien piensa diferente es enemigo o enemiga, ¿no? En ese sentido, este espacio es una invitación a que podamos disentir, podamos encontrarnos en aspectos comunes, ¿sí? Y para eso, bueno, en este caso, Stasiek nos va a ayudar con datos concretos. La idea de este espacio, que es el primero, es que podamos debatir a partir de datos concretos, datos que existen, ¿no? Y que gente como Stasiek y otros y otras están construyendo o están recopilando y que nutran nuestros debates, nuestros diálogos en las acciones cotidianas que realizamos cada uno, cada una de nosotros, nosotras, ¿sí? En los diferentes espacios donde nos encontramos. Bueno, en ese sentido voy a dar la palabra ahora a Huáscar, que va a explicar un poco más en qué consiste el espacio del día de hoy en específico. Buenas noches a todas, a todos. Estamos muy contentos de estar acá el día de hoy, inaugurando este espacio que esperamos que tenga vida durante bastante tiempo. La idea es que la próxima vez estemos hablando de basura probablemente, ¿no? O sea, ir pasando de problemas más generales a problemas más locales. Ya lo vamos a ir anunciando, pero como que este espacio se establezca de manera permanente. Vamos a ver si va a ser aquí en la universidad o en otros espacios, todavía lo estamos pensando. Pero bueno, queríamos empezar este espacio. Una apuesta muy importante de esto es que sea presencial, ¿no? O sea, no se está transmitiendo en vivo intencionalmente porque si bien creemos que ayuda, ¿no? Y en cierto momento vamos a transmitir la exposición de Stasiek, también creemos que a veces no es, o sea, porque está en Zoom, entonces uno ya no va al evento y tampoco ve el Zoom después. A mí me ha pasado, ¿no? Y después lo voy a ver y tal, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por el otro porque después de esto podemos ir al Cocafé, podemos hacer algo y de todas maneras el encontrarnos ya es una ganancia en estos tiempos, ¿no? Entonces sí estamos promoviendo la presencialidad y además que el debate no se va a transmitir. También en ánimo de resguardar, digamos, un espacio relativamente de confianza donde la gente pueda decir lo que quiera decir en el momento en que haya el debate. Eso, vamos a hablar de la crisis hoy. Creemos que la crisis es un tema
que se ha vuelto bastante abstracto, ¿no? Es algo que todos sabemos que estamos en crisis, lo hemos empezado a vivir con mucha claridad allá por el 2023, después de la quiebra del Banco Fácil, y que los dólares no aparecían, y así empezó como algo cotidiano, aunque ya antes escuchábamos que Bolivia estaba entrando a un proceso de crisis, pero tal vez no lo sentíamos en el día a día, ¿no? Entonces, creo que es importante ponerle algunos datos a esta explicación que a veces se plantea de manera muy abstracta, muy general y muy especializada, ¿no? Que eso es algo que nos ha llamado mucho la atención en estos años. Todos estos datos macroeconómicos que aparecen, que las reservas internacionales, que se lo gastaron en tal año, que no está la plata, etcétera, etcétera. Y a veces no se llega a entender claramente qué es lo que pasó con la economía boliviana, cuándo empezó la crisis, empezó hace 3 años o empezó hace 10 años, ¿no? Esa es una discusión que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la manera en que se la está tratando de resolver en este momento? Y más importante aún, cómo nos está afectando en el día a día a todas y todos, ¿no? Desde hacer filas en los surtidores hasta quienes reciben algún pago, uno que otro pago por los bancos, y que ahora el banco se queda con la mitad de la plata que uno recibe, o se quedó en cierto momento, etcétera, etcétera. O sea, nos ha tocado vivir esta crisis de distintas maneras, obviamente de maneras diferenciadas, algunos con más privilegios, otros con menos, en situación mucho más precaria, en fin, ¿no? Vale la pena hablar, porque también creo, y esa tal vez va a ser un poco la pregunta al final, hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O realmente es una cuestión que solo se decide desde los espacios del Ministerio de Economía, ¿no? Y entonces no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una discusión que tenemos que dar. Vamos a recurrir a un intento de diálogo a la vieja usanza. Hace muchos años se promovía estos diálogos digamos, a partir de una exposición que detona una serie de ideas, y después abrir el micrófono para que todos compartan experiencias cortas, de 2 minutos, porque si no, no da, 2, 3 minutos, compartan experiencias, preguntas. Obviamente Stasic volverá a hablar después, pero también la idea principal es que el público pueda compartir sus experiencias, preguntas, observaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso dicho, pues vamos a darle la palabra a Stasic. Stasic Chaplitsky Cabezas es economista, investigador asociado del Centro de Estudios Populares y periodista de datos de la revista Nómadas. Su trabajo se centra en el extractivismo, la deforestación y las cadenas de valor agrícola en Bolivia. Ha liderado investigaciones como Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana, las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, y una que he hecho con nosotros, que se llama, y que esperemos que pronto salga el librito, Santa Cruz, Sociedad Anónima, el mito empresarial y la realidad depredadora. Stasic, como sabemos, aboga por la justicia socioecológica y una Bolivia post-extractivista. Es paceño de nacimiento. Stasic. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto de estar aquí con ustedes. Es un gusto y un honor de poder estar aquí, de ver la sala tan llena de gente que no conozco, caras a veces familiares, personas que sí conozco también, pero sobre todo de gente que no conozco. Eso me encanta. Yo voy a tratar de aquí de traerles información, datos empíricos, también formas de pensar un poco diferentes. Estoy consciente de que no todos son economistas, desde luego. Entonces, por eso no voy a hablar como a un público de economistas. Soy economista de formación, soy ambientalista, soy economista ambiental, ¿ya? ¿Y por qué estoy aquí hoy día? Es porque a lo largo de los años me ha tocado en muchos casos tratar de pensar en la problemática ambiental boliviana y en sus soluciones o en sus salidas. Y en este transcurso me ha tocado aprender el lenguaje del diablo. ¿Qué es eso?
El lenguaje del diablo es este lenguaje que cuando tú vas donde el médico y que tú le dices yo tengo un resfrío y él te va a dar una respuesta complejísima para decirte sí, tienes un resfrío y de repente te pierde en el camino. Pues lo mismo pasa en términos de un economista, puede complejizar mucho su lenguaje para que tú no lo entiendas, porque el entender el lenguaje y lo que dice alguien con ese conocimiento es poder. Quiere decir que si lo hace complicado es para que tú no entiendas y para que él se quede con ese poder. Entonces, justamente el día de hoy vengo aquí porque siento que este momento de crisis está en cierta forma hipotecando nuestro futuro. Hipotecar nuestro futuro quiere decir que los compromisos, las decisiones que estamos tomando como país el día de hoy van a definir el rumbo del futuro más allá de que nosotros queramos cambiarlo a futuro. Y eso, un ejemplo claro, la deuda que estamos generando habrá que pagarla. Habrá que pagarla en dólares y eso, por lo tanto, tenemos que estar generando más dólares a futuro. Con eso en mente, voy a partir entonces de un par de nociones, pero quiero que sepan 2 o 3 cositas antes. No vengo con verdades, ¿ok? Toda pregunta es más que bienvenida y más allá de lo que yo presento, si hay ustedes cosas que les genera, que aquí le falta o que ustedes quisieran traer al debate de la mesa, siéntanse cómodos de hacerlo. Traten de sí pensarlo claramente para que sea una idea en 2 minutos y así haya muchas más personas que lo puedan hacer, pero aprovechen para ir pensando en lo que quieran compartir, decir, preguntar, o mismo preguntar no solo a mí, sino al conjunto de la gente acá. Con eso en mente, quiero primero partir de qué es la crisis. Hay 3 pensadores ecologistas que a mí me gustan mucho y que yo he tomado para tratar de darles unos marcos de análisis de la crisis muy diferentes a los que estamos acostumbrados en Bolivia. ¿Muy diferentes o no? Vamos a ver justamente. Se trata de David Harvey, de Swingedow, todavía más complicado que mi nombre, y de O'Connor, de 98. Entonces, básicamente, la idea de la crisis es de que es una ruptura de la reproducción normal de un orden social, económico o ecológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que normalmente las cosas se dan de una forma, hay flujos económicos, hay venta, hay también una jerarquía social estructurada, etc. Y algo pasa que hace que la crisis genera un momento de ruptura, un momento de ruptura que puede tener afectaciones o no sistémicas, y eso es una de las definiciones que se trae, es que para que sea una crisis tiene que haber una afectación sistémica, tiene que afectar a muchos más y esto también lo podemos pensar a diferentes niveles, ¿no? Una crisis existencial, una crisis familiar, una crisis sectorial, una crisis de país, una crisis de vocación, una crisis de valores, miércoles. La crisis puede ir con todos los tipos de contextos. No es un evento simple, es un proceso. Y como proceso es difícil a veces saber exactamente cuándo empezó, cuándo terminó. La crisis, podríamos decir que la crisis actual boliviana es parte de un ciclo mayor de crisis que Bolivia ha tenido en la historia y que, por lo tanto, de repente no empezó en el 2016 cuando el gas bajó, o no empezó en el 2019 cuando las reservas ya estaban tocando fondo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empezó la crisis? Es difícil, pero básicamente hay que entenderlo como potenciales colapsos súbitos. COVID-19 ha sido un colapso súbito, llegó el día, nos encerraron y ahí quedamos todos encerrados. Después pueden haber degradaciones prolongadas o cíclicas que llegan a un momento donde ya no es sostenible y quiebra la cosa, ¿no?
o pueden ser acumulaciones de desequilibrios, no de uno, de varios, que van a llevar a un tipo problemático de momento en el cual estamos. Entonces tenemos que empezar a pensar dónde estamos en la crisis. Si ha habido una degradación de las reservas, las ha habido un déficit fiscal, lo hay desde el 2016, claramente. Hay una recesión económica, sí, estamos en recesión económica desde unos 2 años. ¿Y qué más? Pues el gobierno nos dice, por si acaso, que ya la caída ya fue. Ahorita ya estamos en reactivación económica. Y eso lo dijo José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, hace 2 meses. Y que ya no hay que hablar en términos de pesimismo, hay que ser optimista, ¿no? Y muchas más cosas. Ahora, ¿qué también nos dice esto? Toda crisis, y esto nuestro amigo historiador José Octavio Orsac me diría todo lo contrario, me diría, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero lo voy a decir, toda crisis es histórica. Histórica no quiere decir que todas son únicas, ¿no? O sea, cada crisis marca un ciclo, marca un periodo, y cuanto hay más crisis parecidas, menos importante y menos relevancia histórica pueda tener. Sin embargo, eso dicho, es histórico en la manera de que tiene semblanzas a otros periodos. Muchos hacen la comparación de esta crisis con la crisis de los 80, pero también tiene especificidades únicas que hacen que no vamos a vivir nunca una crisis de los 80, ¿no? Bolivia el día de hoy tiene contrabando, tiene comercio, tiene muchos flujos que hacen que tener una hiperinflación en los términos que teníamos antes, donde si el Banco Central decidía esto, el resto de la economía seguía, no es forzosamente así, ¿verdad? Comparado a los años 80, tenemos una economía informal mucho más grande. El 17% de los bolivianos tiene trabajo formal. El 83% no tiene trabajo formal y entonces se la tiene que buscar. En cierta forma, están en crisis en permanencia y por lo tanto capaz mucho más a menos a resistir una crisis económica. Una crisis también no parte simplemente de una sensación o de algo de que me siento en crisis, no me siento en crisis, lo percibo, no lo percibo. Tiene una base material y es concreto. Quiere decir que el dinero ya no fluye, ¿no? El capital está bloqueado de repente o desacelerado. Quiere decir que hay deterioro de condiciones de trabajo. Y eso es como se dice, una contradicción de la crisis. ¿Qué quiero decir? Que pues si la crisis deteriora mi condición de trabajo y que yo entonces tengo que trabajar más para superar a la crisis, pues estoy en un problema donde de repente la crisis empeora mis condiciones para salir de la propia crisis. Y a su vez también realiza una precarización de la reproducción social. Quiere decir que es muy posible que no sea ya tan fácil para muchos de sostener sus familias, de sostener las condiciones de vida que han tenido, los lujos que podían tener de ir a la biblioteca de repente a leer un libro. Todas esas cosas pues se puede que ya no sean tan fáciles. También hay daños socioecológicos, ¿no? Las crisis son momentos donde destruimos ecosistemas, donde destruimos o dejamos contaminado muchas cosas diciendo, cuando tengamos plata nos vamos a ocupar de eso. En los hechos nunca lo hacemos, ¿no? Y les doy un ejemplo bien claro que va a ser relevante más tarde. Hoy día el Tribunal Agroambiental ha conminado a la minera Manquiri, que tiene denuncias desde el 2008, o sea, hace 18 años que tiene denuncias, y la minera Manquiri ha contaminado 4 lagunas en Potosí, de las cuales la ciudad de Potosí se alimenta para su agua. 18 años y el Tribunal Agroambiental le ha pedido esto. La minera Manquiri es el día de hoy, en estos últimos 3 meses, la empresa número 5 en exportaciones del país. Y sin embargo no se ha hecho cargo y no se va a hacer cargo de la restauración que le han pedido de realizar. Esa es lo que pasa generalmente, es la creación de zonas de sacrificio. Las crisis tienen ganadores y tienen perdedores, y son de todo tipo. Empresas, familias, organizaciones sociales,
partidos políticos también, por si acaso, y también personajes políticos. También tiene una base discursiva y política. La crisis es nombrada, es vivida, es interpretada. Y ojo, la interpretación de una persona aquí y de otra persona allá van a ser completamente diferentes y dependen mucho de la vivencia que uno tenga. También busca salvadores y busca chivos expiatorios, ¿no? Salvadores en el sentido, ¿quién va a sacarnos de esta crisis? ¿Cómo va a ocurrir aquello? Y también chivos expiatorios. ¿Por qué digo chivos y no digo responsables? Porque ahorita, por lo que estamos viendo, si tú tienes un responsable, pues lo metes a la cárcel por algo que ha hecho mal. Lo haces, encuentras la plata que ha robado, ¿no? Hasta el día de hoy, en estos últimos meses, nos han dicho, han quebrado el Estado. Es más, Rodrigo Paz nos dijo, sus aportes de las pensiones ya no hay. Su ministro al día siguiente dijo, sí, siguen, por si acaso. Están ahí. Entonces, daría a entender de que no estamos buscando quiénes nos pusieron en esta situación. Ya todos hemos aceptado que fue el anterior gobierno, pero los responsables concretos y materiales no hay, y tampoco hay la plata que se han robado, si es que se la han robado. La crisis también, por lo tanto, tiene un campo léxico y un lenguaje tecnocrático que ya es hegemónico. Si tú no hablas en términos de PIB, de inflación, de déficit fiscal, superávit comercial, no me estás hablando de una crisis real. Y eso es lo que hay que entender, que hay una jerarquización de las crisis. Estamos en una crisis rural mundial, ¿no? De degradación de las condiciones de vida rurales, eso es un hecho, pero eso no es considerado como que estuviésemos en una crisis. La crisis muchas veces es entendida como una crisis económica porque es entendido como lo primordial frente a todas las demás y por lo tanto mucho más importante que las demás. Y finalmente la crisis tiene sus narrativas, estrategias y recetas. Una de ellas que hemos mencionado en un estudio justamente con el CESP es la teoría de shock de Noemi Klein, o que ella lo ha conceptualizado o lo ha popularizado, y que viene a decir, y qué es lo que nos ocurrió hace unos meses durante la campaña, que era, si no hacemos esto, vamos a entrar a una situación peor. Y entonces, la teoría de shock aquí era un dispositivo comunicacional para acarrearnos hacia ideas que normalmente nunca aceptaríamos porque pensamos que no son, digamos, éticas o morales o muchas más cosas, pero que la teoría de shock nos dice, si no lo hacemos, cuidado, nos vamos a convertir en la próxima Venezuela, nos vamos a convertir en el próximo Cuba, ¿no? Ya, mitad, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos viviendo el día de hoy en Bolivia? Una sobreposición de muchos tipos de crisis, crisis de credibilidad institucional, de representación política, crisis de ciclos ecológicos, crisis de salud pública, todos esos tipos de crisis que vivimos desde mucho tiempo y que también tienen sus propios ciclos. A estas se viene la crisis que se denomina una recesión económica técnica. Quiere decir, por definición, que son 2 trimestres consecutivos con un crecimiento negativo. Yo entiendo que eso no nos dice mucho. El PIB, ¿qué es? Es el valor económico que hemos generado quitándole todo lo que hemos gastado. En otras palabras, si yo mañana compro un montón de ingredientes, preparo una receta, la vendo este plato, básicamente es el valor agregado entre todos mis costos y todo lo que he logrado vender. Entonces, ¿eso qué es? Es importante porque nos muestra de que hay dinero, de que hay flujo, de que hay compra, de que hay inversión, ¿ya? Y en eso, por lo tanto, tenemos que entender que en el 2024 Bolivia ya estaba en crisis con menos 1,1%. Sin embargo, ¿ustedes se acuerdan que en el 2024 les dijeron que ya estábamos en crisis tan severa? No, ¿verdad? Esos datos llegaron un poco después y se hicieron actualizar. Después, en el 2025, llegamos a menos 2,1%. Y eso es datos recientes que podemos ver hacia atrás. Y finalmente, y esto es una proyección, y voy a agarrar
los datos del diablo. El Banco Mundial nos dijo a inicios de este año que Bolivia va a tener una recesión económica de menos 1,1%. Bueno, ahora viendo las medidas que ha tomado Rodrigo Paz y el gobierno actual, hace 7 días han sacado una nueva proyección que es de menos 3,2%. Menos 3,2%. Es peor de lo que había hace unos meses y es peor de lo que hemos vivido el año próximo. Así que decir de que ya hemos salido de la crisis, disculpen, mismo el Banco Mundial, que es optimista sobre las recetas que propone Rodrigo Paz, nos dice que este año nos va a ir peor. Y aparte de eso, nos dice que el año próximo ya va a ser positivo, pues en cierta forma uno cae tanto que después pues se recupera, ¿no? En los hechos, ojo, hay que ser muy prudentes sobre ese 4% y ese 1,5% que proyectan para futuro por lo siguiente. Todo esto era antes del anuncio gubernamental de un recorte del presupuesto de 30%. Y recortes de presupuesto de esta magnitud siempre generan un descrecimiento. ¿Por qué? Porque el Estado provee empleo, provee inversión, provee muchas cosas, y si deja de invertir y si deja de gastar, profundizan las crisis. Es por lo tanto muy posible que los datos de crecimiento del año próximo tengan que ser revisados a la baja, siguiendo estos nuevos anuncios de recorte presupuestario. Por otro lado, hay que entender dos cosas del default técnico. Cuando el gobierno ya no puede pagar algo, ¿qué pasa? Básicamente, cuando el gobierno no puede pagar algo, se presta dinero. Eso es lo que han hecho toda la vida. Hace 10 años que tenemos déficit fiscal. Bueno, no hay problema, nos prestamos dinero y con eso vamos pagando. Déficit fiscal quiere decir que se gastó más dinero de que el Estado pudo generar. Y generó dinero con gas y con impuestos, básicamente. Esos son los grandes rubros de generación de ingresos. Ahora, el pago de combustibles, el problema es que es en dólares. Es 1.500 millones de dólares. Y eso equivale, básicamente, si para ponerse a pensar, las reservas internacionales que tenemos son del orden de 3.000 millones de dólares, pero son en oro y no las podemos tocar. Lo que podemos tocar son como unos 50 millones de dólares. Bueno, hay después el problema del pago de la deuda. Yo les voy a decir algo. El año pasado han habido meses donde no hemos podido pagar nuestra deuda. Y eso se llama entrar en default, y eso es gravísimo, gravísimo a nivel país. Pero el gobierno, ¿qué hizo? Renegoció y dijo, espérame un mesecito, te pago el mes próximo porque me va a llegar un dinero de un desembolso de otro préstamo. Básicamente lo que el país está haciendo, está bicicleteando préstamos. Recibe un nuevo préstamo para pagar el siguiente y para pagar la gasolina y para pagar otras cositas. Y mientras que esos son dólares, como llegan al Banco Central, el Banco Central los convierte en bolivianos y gasta en Bolivia en bolivianos, y estos dólares con los que ellos se quedan son los que usan para pagar estas cosas que se necesitan para afuera. Por si acaso, el problema de los combustibles no es único a Bolivia. La semana pasada en Kenia hubo un gran escándalo porque el ministro mintió al país diciendo de que habían problemas de gasolina, que le faltaba gasolina, y con eso justificó una compra extraordinaria de combustible de mala calidad, 3 veces más caro que lo normal. Y pues tuvo que renunciar mucha gente en el gobierno de Kenia porque habían traído gasolina de mala calidad, los mismos problemas que aquí, y de paso hubo corrupción porque aprovecharon para sacarle unos pesitos. El pago de la deuda no es tampoco algo, digamos, único, ¿no? Argentina lo tuvo el 2001, el 2014 y el 2020, para que sepan. Ahora, ¿de qué se trata, por lo tanto? ¿Cuáles son los frentes de disputas que tienen el gobierno? Tienen 2. Un frente de disputa es tratar de explicar y darle sentido a la crisis y el rumbo a definirse. Quiere decir, ¿qué llevó a aquello? ¿Quién tiene la culpa y qué ideología o origen social tiene, y por lo tanto cuál es el rumbo que tenemos que tomar?
Entonces, para hacer eso, básicamente han puesto en marcha un dispositivo comunicacional donde ya quedan claros unos mensajes. Hemos estado en un estado cloaca, ¿no? Estaba podrido, estaba lleno de inmundicias y lleve de lo mal que está adentro. Hay una gasolina desestabilizadora, miércoles, meses después del año pasado, no hemos visto esa gasolina antes, pero ahora es una gasolina desestabilizadora. La ideología no da de comer, no hay frase más de derecha que la ideología no da de comer y es parte de un dispositivo ideológico. Dios, patria, familia, miércoles, estamos hablando de un lema de los años 30 de Mussolini y del fascismo italiano que ha sido retomado incluso durante las dictaduras de Banzer. Capitalismo para todos. Bueno, ¿eso qué es? Es lo que De Soto, que ahorita está en el gobierno de Perú, ahora todavía en transición, y que es el economista liberal del fujimorismo, ha planteado hace años en uno de sus libros, El capitalismo para todos. ¿Qué más? Por si acaso, Estado tranca o País tranca es el título de un libro de los amigos de los libros de los años 70, entonces tampoco que es novedoso por si acaso. Y ayer nos dijo Rodrigo Paz, cuando estuvo promulgando el PL 157, que en Bolivia tenemos una mentalidad de pobres y que tenemos que salir de la pobreza, ¿no? Ese es un problema de mentalidad. ¿Qué más nos dijo? Que Bolivia tiene que estar en el mundo y el mundo en Bolivia. Bueno, en fin, no les voy a repetir todas estas cosas, pero es un poco para que entendamos por dónde va lo que está pasando el día de hoy y cómo se está formulando la crisis y las formulaciones de qué pasó. No hemos visto, hace 3 meses han dicho que iban a hacer una auditoría en el MINRA, no la han hecho. Nos han anunciado una auditoría en la gestora, no la han hecho. Nos han anunciado auditorías en el Estado y dicen que han encontrado cosas, pues no nos han mostrado ni pruebas, tampoco han encontrado la plata y seguimos esperando y esperando y esperando. ¿Qué es el otro elemento? Pues tienen que sobrellevar y administrar la crisis. Quiere decir que nos encontramos en un momento donde ya no se trata simplemente de encontrar una solución, sino de cómo llegar a tener una gobernabilidad y evitar conflictos en este momento de crisis. Y esto, en muchos casos, se trata de crear un horizonte que sea asequible y que los sacrificios o las cosas que tengamos que hacer sean aceptables por un bien mayor, por la patria, por el país, porque Bolivia va a ser parte del mundo, por algo mayor, ¿no? ¿Y cómo eso ocurre? Pues con respuestas programáticas, con muchos decretos supremos, a veces populares, impopulares. El 5503, yo me he enterado de alguien del gobierno que estuvo en la redacción del 5503, que lo único que les interesaba era el aumento de los precios de los combustibles y todo el resto era desechable. Y lo pusieron para que haya demasiadas cosas y que después cuando lo recorten sea más fácil avanzar. Entonces de diálogo no había mucho, la idea era imponer una idea y después hacer tira y afloje para ver para dónde va. ¿Por qué? Porque pues el gobierno de Rodrigo Paz no tiene apoyo popular, no tiene partido político, apenas si tiene un grupo parlamentario que le responde. Entonces, ¿de qué también se trata? Pues en el caso de Tariquía, de criminalizar, ¿no? De decir, las personas que van a bloquear para que entre Petrobras van a incurrir la posibilidad de, o el riesgo de poder ir a la cárcel, y por lo tanto es el diálogo que nos plantea. Nos plantean también una ley antibloqueos. No quiero entrar en temas controversiales, pueden haber gente que está muy opuesta a los bloqueos o no, pero hay que recordar textos de Javier Albó, de Miguel Urioste, de Silvia Rivera, que todos nos explican que el bloqueo existe porque el Estado no responde y no propone otras formas de diálogo, y es una verdad de nuevo. Pese a que el PL 157 de reconversión de tierras de pequeña propiedad mediana, organizaciones sociales pidieron que se les sea socializado, se les negó y ha sido promulgado. Bueno, pues hay una marcha desde Pando que está iniciando y hay por lo menos unas 20 organizaciones sociales indígenas y campesinas que han rechazado dicho PL. Posiblemente van a haber bloqueos, ¿no?
Después, ¿qué más? Hay que pensar que las respuestas también son de medios y de influencers. Son de también cosas positivas para la gente. La última carta que tienen ahorita en la mano para algo positivo, populista, es eliminar o reducir impuestos. El problemote es que si hacen eso, van a reducir los ingresos para el Estado o para el gobierno y por lo tanto el problema de la crisis estatal. Reducir el Estado es otra de las propuestas. No quiero ser malo, pero cuando uno calcula el tamaño del presupuesto estatal versus el PIB en Bolivia y comparado a todos los países de la región, Bolivia tiene de los estados más chicos comparado a su economía. Eso lo tenemos que entender. Y los países nórdicos o los países europeos o los países estadounidenses, todos tienen un tamaño de estado muchísimo más grande que el boliviano, para que sepamos. Podemos estar de acuerdo que hay mucha burocracia, que hay muchos funcionarios que no deberían estar donde están, sí, pero también tenemos que entender que el Estado tiene muchas deudas en el ámbito rural y de salud pública y de educación que implican más presupuesto, más recursos que no tenemos y que cuando se reduzca el Estado vamos a tener aún más. Hay la aprobación de transgénicos, nos han anunciado data centers hace unos meses. Oh, pues están locos, ni siquiera, yo me puse en contacto con Tesla, les comento, y con Amazon para preguntarles si pensaban invertir en Bolivia, y me dijeron, no, ¿de dónde sacan eso? ¿Qué es esto? Es cuento, pero Rodrigo Paz nos dijo que venía, ¿verdad? También hablan de auditoría y de préstamos, y esto lo último que es aquí es importante son los préstamos. Hay 8,000 millones de dólares que ya hemos hablado de prestarnos con el BID y la CAF, pero que no van a ser desembolsados hasta que no nos prestemos del FMI. ¿Por qué? Porque el FMI es visto como, si tú pasas el examen del FMI, entonces todo el mundo te va a aceptar. Y ese es lo que está pasando, de que el FMI no nos va a prestar hasta que no estemos en un problema de salvataje. Porque el FMI no te presta por prestarte, te presta para salvarte. Y todavía no estamos en una condición tan drástica. Entonces, con eso en mente, las estrategias que tenemos, y aquí van a sonar muy, digamos, coloquiales, son las siguientes. Exprimir la gallina de los huevos de oro. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el día de hoy, pues, ¿quiénes son las gallinas de los huevos de oro? Es la minería, en particular aurífera, y es el agro, y de repente todavía el gas, pero pues ya el gas se fue, ¿no? Entonces, es basado en la idea del espejismo desarrollista extractivista, y eso lo vamos a ver más adelante. También hay la opción de vender las joyas de la abuela. ¿Qué quiere decir? En las reservas internacionales tenemos 23 toneladas que no podemos tocar por ley, y el gobierno ha planteado un proyecto de ley para que se le autorice a venderlo. Con esa liquidez de dólares plantea devaluar el boliviano y no lo puede devaluar antes de tener dólares. Eso es un mecanismo, es un poco difícil de explicar el por qué, pero básicamente hasta que el gobierno no tenga mucho dinero en reservas, no va a devaluar, porque si no, no puede sostener dicha nueva tasa de cambio. ¿Qué más? Han planteado vender o concesionar la explotación de litio, y aquí el problemote que se les dio es que el año pasado, cuando se trató de hacer eso, pues los potosinos se levantaron, dijeron no, que aquí, que cuánto me va a venir a mí, que yo no quiero, que etcétera. Entonces, por ahí no están logrando tener el camino, y de paso los precios del litio que están tan bajos no dan muchas esperanzas por ahí. Entonces, ¿qué más? Privatizar las empresas estatales más rentables. Bueno, la joya de la corona, ayer nos los dijo Rodrigo Paz, YPFB lo quieren modernizar o algo así como lo dijo, que es privatizar YPFB. Y yo les vengo con un anuncio. Internamente, dentro del gobierno en La Paz, se habla de que a partir de septiembre-octubre ya no va a haber el Estado que va a importar gasolina o diésel. Van a ser 100% privados. Y el privado el día de hoy en Santa Cruz te vende a 12 bolivianos en gasolineras propias. ¿Se imaginan después de la devaluación y después de paso del reajuste de los precios, de los combustibles con el precio de Irán y demás, con los conflictos? Es muy posible que el precio de la gasolina en zonas rurales alejadas, sin lugar a duda, llegue a 18 o 20 bolivianos el litro
de forma legal en los próximos meses cuando esto ocurra. Y que ya nadie se haga cargo de la calidad de la gasolina, porque si somos 20 privados importando y que uno de nosotros hizo mal, vaya a saber cómo y a quién vamos a pedirle resarcimiento. Ahora, ¿qué más? Hay la otra opción, vivir fiado, hipotecar el futuro, que básicamente trata primero de renegociar las deudas que ya tenemos. Son del orden de 12,000 a 13,000 millones de dólares. Bueno, ¿qué han hecho? No sé si se han enterado, porque era un poco visible, pero han usado dinero de la gestora para comprar nuestra propia deuda externa y convertirla a bolivianos en deuda interna, y así mejorar la calificación del país. Es básicamente un truco contable, ¿verdad? Tengo unos bolivianos aquí, le digo a Huáscar tiene bolivianos, Huáscar con sus dólares me va a comprar a mí la deuda que yo le tengo y a cambio me los va a dar en bolivianos y básicamente la deuda la estamos bolivianizando, pero no la estamos eliminando. ¿Qué más? Contraer nuevas deudas, y esto es muy, muy problemático. Si teníamos en todos los años del MAS 12 a 13,000 millones de dólares de deuda, y que ahora nos estamos prestando 8 más 3,000 millones, 11,000 millones en 2 años. ¿Se imaginan la ponchada de dinero que es esto? Es gigantesco. Así que esa plata más vale que esté bien, bien invertida, bien, bien gastada y que genere mucho, mucho dinero, porque si no a futuro no sabemos cómo vamos a pagar esas deudas. Y lo peor es que cuando tú preguntas a la gente del gobierno en qué van a hacer, no saben. Es increíble gente que se preste dinero y que no sabe para qué lo va a prestar. Y lo peor es ya cuando me dicen, no, y de paso lo vamos a invertirlo para más extractivismo, para carreteras que nos conecten a Brasil y que puedan sacar nuestra soya, nuestra ganadería, etcétera, etcétera. Lo otro es apretarse el cinturón. Ya les he dicho, reducir los gastos presupuestarios de 30%, gastos innecesarios. Bueno, no sé si ustedes saben, pero hay muchas cosas que en estos cierres de ministerios y de viceministerios se han perdido, en el sentido de servicios públicos que daban el Estado. Con este recorte va a ser aún más drástico. Y yo les cuento que este recorte ya me lo han anunciado también para medio ambiente. Nos van a recortar al presupuesto de medio ambiente del país 30%. Y eso que ya era ridículamente bajo, ¿no? Y uno se dice, oye, pero te estás prestando tanto dinero y al mismo tiempo vas a recortar. Pero, ¿y por qué? Y entonces, ¿dónde va a ir la plata que te estás prestando, verdad? Y entonces van a haber despidos, menos servicios públicos, etcétera, etcétera, más recesión para el año próximo, pese al anuncio que les había dicho más temprano. Y entonces, ¿qué horizonte para salir de la crisis? El exportar o morir de los años 80 ahora se ha vuelto un exportar hasta morir. Y yo me atrevo a decir que no va a haber salida de la crisis hasta que el nuevo orden no se haya establecido. Quiere decir, hasta que no hayan terminado de hacer sus cambios tributarios, los cambios en materia agraria, esas cosas que hacen años que estaban buscando el momento indicado para hacerlo. El PL 157, mismo Banzer, durante su dictadura de los años 70, no se atrevió a tanto. Hizo un cambio en un decreto mucho menor. O sea, estos son cambios que no son de hace un año, no es que Marinkovic se le ha ocurrido, ¿no? Sino son décadas y décadas de medidas regresivas que se están esperando el momento para implementarse. Y una vez implementadas, tienen que ser cerradas con candados. Quiere decir que ningún gobierno va a dejar esto a nivel de decreto, porque si no cualquier otro que viene hace un decreto y lo levanta. Y todo esto tiene un propósito nacional. Es que Bolivia, y aprovechan de esta frustración que tenemos social y colectiva, es un país que no juega un juego, no participa en el Mundial de Fútbol, no tiene un rol extraordinario. La gente te pregunta, ¿y qué hacen en Bolivia? ¿Qué producen? Entonces nosotros queremos ser útil y parte de este sistema global a través de un rol económico y social que sea ese el rol de las exportaciones.
Entonces, la historia de Bolivia es la historia de ciclos de mercancías. Plata, estaño, oro, goma, gas, litio, capaz, la tierra también, que nunca cumplieron sus promesas de desarrollo rural, pero sí de zonas de sacrificio. Plantean profundizar la minería, y aquí estos porcentajes son los porcentajes de contribución de las exportaciones desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, hace 4 meses. Y Alandri acaba de ser suspendida. ¿Por qué? Porque la han encontrado contrabandeando oro. Bárbaro, ¿no? ¿Cómo son nuestros actores? Y Orbol y Perla Dorado se ha creado en el 2023, reciente, pero es 19,8% de las exportaciones del país. Gigante, gigante. El litro, llegamos a 7, y yo les digo que no hay duda para mí que vamos a llegar a 13 y más. Aquí, Cochabamba, teníamos un aumento de pobreza extrema de cerca del 6,2% en el ámbito rural y de 2,7% en el ámbito urbano.